Bueno, isto cambiou moito, porque antiguamente o cero viña dando caña igual que os outros. Ya está por eso. Pero agora tamén perdes a esencia. La pago yo, 10 Eu acordo cando era pequenito, estabas ali na Saborita, estaba xente na carretera e ibas abrindo o tramo. Cabrón, yo te pillo una botella a mitad y tú me Sí, invitas pero un hoy en cuatro. día No ahí es se decir, envía. no es rentable. Tempo non volve. Olvídate. Agora fan Que yo, vamos a ir, me acompañas, a rollo de cena, pillo una botella, con 10 euros y tú no pagas nada. Vale, tú no pagas nada por esa botella y luego en el poco me invitas un cubata. ¿Me vas a decir que no te sale rentable, hijo de puta? Es que o me va a decir con esos cojones que no le sale rentable, ¿sabes? Lo que eres tú me gusta a mí, me da igual. Si quieres sangría y por 10 pavos, lo que haya por 10 euros. Buenos días, David. O buenas tardes, mejor dicho. Pues nada, aquí ya con el último tramo. Vamos a ver si comienza. Ya pasó el coche cero. Así que nada, a ver si comienza y arrancamos. Teoría primero y segundo en carrera. Señor, acuérdese usted de la foto, ¿eh? Puede ser. Es que se colocaría esto muy bien. Buenas, Joel. Pues nada, ya pasó el cero, así que esperar a que llegue el primero. Sí, creo que ya se escucha por ahí. Creo, ¿eh? Vamos a ver la zona, ya que no había mucho tiempo para desplazarse. Decidimos andar en tramo y quedarnos aquí. Pues a ver si consigue ese segundo puesto de la FGA, Quique. Así que sí da remontado eso. Vamos a ver si hay suerte, 51 personas ya.
Pastor. ¿Qué tal, Josito? Bienvenido de nuevo. Pues hay que animarlo ahí a tope. Si le ha llegado. Venga, ahí, ¿no? Vamos, que viene ahí. Se acerca. Estamos viendo el campeonato gallego, el campeonato del mundo. Impresionante, amigos. Impresionante. Vaya arrastrada allí, ¿eh? Ahora mira está allí encima. Muy buenas, spoiler. Gracias. Buenas tardes, Oscar. Venía fuerte Víctor ahora, ¿eh? Qué animalada, tío. Y arriba creo que derrapó en la otra, ¿eh? Eso acontece en directo. Sí. No se puede decir mucho el burrado. Más rápido. Aquí muy longe. Tem que ser desde aquí. O aquí. ¿De quién quieres entonces? ¿De quién quieres? ¿Te llamo? Tienes que sigilo. Si no va a salir movido. Buenas tardes, Óscar, de nuevo. Dale para atrás, Óscar, dale para atrás, que le puede dar para atrás al directo. Bueno, el JJ. Sí, sigue apareciendo y seguramente que quedará así hasta mañana igual. No sé por qué. Te lo dije. Tienes que seguir el coche, cogerlo allá y traer el coche. Si no, a ver. Si no sigues el coche, te marca, te coge todo te captura lo que está dentro y lo que va pasando en movimiento. Como muerden ahí, ¿eh? Una pena no coger todo de frente. Es que no tenía sitio para colocarme, pero si se pudiera coger todo de frente, una zona espectacular. ¿Fue o no fue? Ni siguiendo el coche. No, es que no tengo claridad. Tendré que ver si luego saco una captura del vídeo. Cuanto más gente en el móvil, cuanto más zoom le metes.
Parece que llevan prisa por acabar, ¿eh? Sale movido. Sí. Muy, a ver. Estoy borrando como una. No, olvídate. Natural. ¿Eh? Este poco llena ese movimiento. Ahí ya me pillaron. Sí, no lo creo, porque esto se quiere a ver. Creo que logo unha captura de vídeo facendo chispas ali para falar. Captura de vídeo, sabes? Ando haciendo varias y tal. Bueno, todas. Este no dijo que no venía. A lo tonto ya estamos 100 personas hoy otra vez. Así como no quien quiere la cosa. ¿Qué? Bajó el tiempo, Víctor, en este tramo. Bien. ¿Dónde estás esperando? Chaval. Secretario. Porsche. Pedazo de botes pega ahí adelante, ¿eh? No, peor. La primera pasada 5.35 y esta 5.37. Empeoró en este. 5.42 Alberto, 5.47 Camaño, 5.50 Dorado, 6.03. Yo, así, lleno. 4. 5.42, 5.47 Camaño, 5.50 Dorado, 6.03 Vilariño, 6.15 Nuevo Centro y 6.23 Tom. Qué bien suena eso. Nos rompió en todo el rally, ¿eh? Y lo va.
Sí, viene una nube sospechosa que esperemos que no nos haga abandonar la zona. Nos amenaza la lluvia. Mario. Mario. Está sordo, cabrón. No nos hizo caso Mario, se fue. Viene 5 la mela más rápido. Lo que hay, José Rubén. Sigue líder de la mela. Hostia, y... ¿qué tenía que haber pasado Jorge o después? Estaba metido antes. Porque Dani creo que aún no. Este suena bien, el coche, corre bien. No, estaba Black, la mela. Hombre, está bien, cara al espectador. Hostia, ahora iba fuerte, ¿eh? Al final son coches que tampoco vemos todos los días. Fuerte este, ¿eh? Falta Jorge, ¿no? Sería el 12, creo, Jorge. Hostia, este venía fuerte, ¿eh? Más rápido, es 5, ¿no? Tenían que salir los de cabeza todos con M5. Limitar el campeonato al M5. Vosotros, espectadores, ¿qué decís? Limitar coche más grande en el gallego, el M5. Todos con M5, los punteros. ¿Cómo lo veis? Serían unas luchas interesantes. ¿Tomó salida?
de Lugo. Más que nada lo digo porque así estaría la cosa más reñida entre todos. Pues nos encontramos como 50 metros más adelante de donde estaba antes, en dirección contraria al tramo. Estamos nada, casi a metro. Fuerte salís, Nos encontramos nada, un poquito más adelante en contratramo. Sí, claro, por gustar, a mí también me gusta más el World Rally Car, pero digo para que estuviera más bonito y más apretado. Fue el secretario, que lo tengo medio constipado. No, lo digo, hostia, si salen todos con N5, ver a Víctor, Senro, todos que van con R5, ver todos con N5, lucharían ahí de tú a tú. ¿Cuántos N5s podrían estar en carrera? Unos cuantos, ¿eh? Si veríamos a esta gente de las copas si le puede hacer frente a allá los más veteranos. Las socas, cantan las socas. De todas formas, gracias, Sandra. Estoy flipando, 140 personas ahora mismo. No está mal. La furgoneta de Yacar no da hoy hecho, ¿eh? Una zona bastante rápida esta, ¿eh? Però un anno dopo, tutti uguali, il voucher come 66. No, in serio. Non spero un anno dopo, no? Después, igual busco un conocido. No, un conocido, el regalo. No pasó Jorge. Gracias, Nazaré, por ese mensaje. No pasó Jorge, no sé muy bien qué le pudo haber pasado. Vamos a buscar a ver la información si encontramos. Por hacer este trabajo yo.
Pues no tengo nada por ahí. Ya. Suzuki corre, pero Mitsubishi le venía encima. Ahora hay autoblocante y repo. Se nota, ¿eh? Ese coche corre, tío. Ese coche para correr mucho. Hombre, el Evo lo viene cogiendo, pero estamos hablando de mucha diferencia. No sé Luis Canales cómo dejaría el DEL al final, pero ya metió secuencial y repro y más cositas por ahí para bajar peso. El coche es un coche muy bueno por lo que. El coche corre, tío. No es mal. Pues sí, falta Jorge. A ver si alguien tiene información de eso. Pues eso parece, Santiago. Ya llegó aquí casi cogiendo, pero bueno, el Suzuki corre, ¿eh? Empieza a hacer fresco en La Coruña. ¿Dónde vendrá esa gente, pienso? Los que van allá. Vamos. Eso es como ha hecho el pecho para adelante, la pequeña. Pues puede ser que sea, ¿eh? A punto estuvo de costarle 2 costillas. No, aquí por lo menos pasar no pasó. E questa volta buscavamo un cliente e le punti, non so se tu stai
Pues puede ser que sea avería. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Buenas, Javier, de nuevo. Vai reportar certificado A. Bueno, igual hemos un tiro. Igual se queda un tiro. Hostia, adeucas. ¿Puedes poner pausa? Calle gustando. ¿Quién es? Ay, se hace de noche, chicos. No, es que mira. Es que justo lo mismo esa porquería. Voy a fiar el chorro, bueno, yo un abrazo a los dos, tú no ibas. ¿Qué? ¿Le dices suerte? Vale, mucha suerte, cae. Tú te ríes, pero es el chorro, en plan, vino, dólar. Vino es el chorro, tamaño. Estaba ahí. Al final acaban el rally. Después del susto. Después del susto de la mañana de tirar el muro abajo. Aún está mal. Que es como si ahora
como nosotros, que vamos por ahí pidiendo dinero. Montamos el coche, corremos. Cojín. Bueno, chavales, ¿qué me contáis? Está esto muy... Está muy parado esto, no estamos comentando nada. ¿Qué me comentáis por ahí? ¿Qué os ha parecido el rally? ¿Qué os ha parecido el C3? Cómo corren estos coches pequeños, ¿eh? Al final... No, no estoy con la tía de Joaquín, solo nos visitó la mañana. Haz un selfie, aquí, Sonia, aquí, aquí, pasto, aquí, sigue. Sí, le quita chicha. No, yo no creo que haga más rallies con él. Bueno, no creo. No voy a decir nada, no vaya a ser que luego... No sé lo que tiene pensado hacer. La verdad es que fue un... A mí me gustó verlo y sobre todo en esta zona. Ahora pasó fuertísimo. Entonces, no sé. Bueno, Quique, ¿y tú qué nos comentas de la Copa? ¿La vas a hacer entera? ¿No la vas a hacer entera? ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de entrevistarte? Para lo único, porque... Zafas más, pero... Claro, y aparte hay... Claro, tú vas a ver ya para el tronco. Pues Mariña no voy a estar presente. Mariña me cuadra cuando estoy en Canarias. Y ya me jode, porque al final empezáis ahí la Copa y me queda pena, pero ya tenía lo otro cerrado y me tengo que marchar a Canarias. Ya tenía el evento cerrado de Canarias. Y nada. ¿Ya tienes el presupuesto cerrado, Quique? ¿Qué motor lleva? ¿Está totalmente de serie? ¿Cómo está? Explícanos un poco por ahí, venga. Aprovecha a pedir patrocinadores.
Hostia, en Pontevedra, ¿cómo es que no sales? O sea, 1100 de serie. Sin autoblocante y sin nada, ¿no? Eso no lleva nada. O sea, es un coche totalmente de serie. ¿Qué ruedas usáis al final, sabes? Bueno, si sale mañana aún el reglamento. Ya que te estás botando, te está ganando un cartón de tú. ¿NAC de calle? ¿O son de correr? O sea, me refiero de correr, o sea, si son para rallies. ¿De cuánto hablamos cada rueda? Queden, pero al final va a ir. Pues sí que va a estar entretenido eso. ¿Me voy a tener que poner más lejos de la carretera o qué, Kike? ¿Y por rally cuántas puedes usar? ¿Tiene el límite por rally o no? Hostia, ¿y si pinchas 3 ruedas en un rally, qué pasa? Hostia, tío, y... A ver, creo que no estoy entendiendo. Ah, 6 ruedas por rally. Todo el año, tienes 6 ruedas todo el año. Más 2, o sea, son 8 ruedas. 2 juegos de ruedas por... Los juegos de ruedas completos. O sea, 4 y 4. Hostia, eso para todo el año. Pregunto, que desconozco. Joder, pues sí que hay que administrar bien, porque si no... Me parecen pocas, ¿no? 8 ruedas para todo el año. Hostia, tío, y si pinchas en un rally mucho, ya no puedes seguir la copa.
O las pinchadas si las parchamos nos valen. ¿En qué número vamos, tío? ¿Pasó Joaquín? No, CGA y no lo sé. Está ahora mismo es la Pampi. Pasó Álvaro Pérez y la Pampi. Perdona, este es o que está na Copa, non? Es una Pirelli. Na Pirelli. Pasado serían detrás de los volantes. Pero había tamén a do N5, o que repone 5. Que veño má bravo. O da sensación. Pues, joder, Deja el móvil. bastante. Entonces, Chavales, que se llamaba para el ¿crees que llevan ventaja ahí esos coches, Kik? Sí. Llevamos a hora y pico, ¿eh? De tramo. Sí, sí, realmente. Y viene la noche. Corren bien los Suzuki, ¿eh? Que no son los coches de la Copa, ¿eh? Estoy moviendo, no estoy sola. Estoy apoyado en la silla, tú me estás moviendo. Y el tuyo, por ejemplo, ¿cuánto lleva? ¿Cuántos caballos tiene? ¿Cuánto tiene un 600? De serie? 40, 50, 60. Quique, pues no hay que montar un 600, hay que comprar uno de esos, un Aigo, un 1007. Aparte, si la Copa va adelante y funciona bien, esos coches al final luego van a tener salida. Al final lo tienes que pensar así, ¿no? ¡Ey! Cuidado, que tienes 5 Dono, me cago en tu raza entera. Ahora te voy a grabar a ti en pelotas. ¿Era Joaquín? Que me emociona, me pongo nervioso. No, si me pides, ¿qué me pides? Bueno, entonces una cosa por otra, Kike.
Stavo appunto dietro la palla una Sí, eso va, me dijeron que tampoco lo sé, me dijeron que iban a ser buenos, pero no sé exactamente el premio que es. A ver si sale el reglamento y a ver. 57, sí. Es que ya me acalenté yo por tal como iba decorado el coche, me parecía eso. Bueno, Juan José. Vamos a ver si Joaquín se lleva creo que octavo al tercer puesto. Debe estar tercero porque... Hola Cris, ¿qué tal? Te vi aquí por el rally hoy. No sé. Te voy a quitar el sitio, el conductor es fuerte. Te voy a llevar yo que no es verte en rally. Mira el rally. Buenas tardes. Teta. Aquí vemos el dorsal Martín, aquí Martín de Pea Chapa dándolo todo. ¿Veis? Con esos coches tuneados por la calle. Pero vaya, va Corona, se acabó. Pues sí, por lo que me comentó la tía, iba con una avería a la mañana y creo que sí yo. Si mal no recuerdo, lo comentó la tía. O por ahí vas por el medio del monte. Buenas tardes, David. Mucha gente de Canarias ahora en este directo. A ver si os veo en el rally de Canarias a todos. A ver si os veo por el rally de Canarias. Buenas tardes. Tierra Racing. Yo tampoco sé por qué abandonó Jorge. Nada aquí, que aquí los tengo yo todos comprados. Aquí los patrocinadores los tengo yo comprados para el proyecto de la X. Va a ser el furor de la montaña. Piloto estrella de Barracuda Racing 360. Porque no hay otro. Los coches dirección a asistencia y dirección ya a Coruña, terminar el rally.
Buah, tenía ganas de hacerlo, Nazaré, pero es que Badajoz al final me queda lejos, lejos. Tendré que ver las fechas y hacer una excursión, pero estaría guay. Pero me tienes que hacer de guía, porque yo ahí los tramos no los controlo. Es que después de decir esa frase igual se olvidó un poco de asco. Siempre hay que tirar, Quique, siempre hay que tirar, que nunca se sabe. Ya sabéis que yo os dejo hacer spam por aquí, hombre, sin problema ninguno. Que seguramente que vayas a debutar tú antes que yo. Una vez después de tal, hago 2 días seguidos de 3. María, ¿qué dorsales? Que por nombres ahí me pilláis, ¿eh? Puedes ver en los tiempos. Sol, que me acuerdo de una vez que vino un Wallapop. A tiempo a ver el número. Que no me da tiempo a ver el número. Era Castro Leí. Uy, nada, esto mismo. Expertos en cultura grecolatina, ¿entiendes? Aitor, hoy no toca TC nocturno. Inter Rubin. No vamos a disputar el TC nocturno. Pero hoy no puedo. Estamos empezando temporada, hay que cogerla un poco relajada. Ya si eso en Noia, pues ya que ya la cosa ya vamos calentando un poco más. No hay bases. ¿Quién? ¿La Joaquín es? Cago en Diola. Como huele a pastillas, chaval. Va rápido, ¿eh? Actualízame el tiempo. ¿A cómo está a falta de un tramo, por favor? Y hoy Joaquín es el piloto estrella en Barracuda Racing 360. Pues el 56 creo que ya no pasó Sandra. El 60, pues a ver, te diré cuando pase por aquí. De momento no sé si está en carrera o no. Sí, Sandra ya pasó en dirección Coruña. Y atacando fuerte. Fuerte, Joaquín pasó fuerte, ¿eh? Y este Sasso también. Este tramo, que dice Este Scratch otra vez, ya lo hiciera antes, ¿no? Joaquín Pérez. ¿Se pone primero? Segundo. han llegado más, están llegar al resto. Dani está por ahí. Está pendiente de llegar, está más arriba. Una vez fui yo con Martín allí como... A 2 segundos de Castro cuando me aquí.
ya tiene podio. Falta ya Ernesto. Sí, Josito está a 4. Ya tiene el peón ahí. Ribeiro, pero yo Ribeiro. Pues no lo sé, a ver si nos llega algún mensaje o algo dando las gracias de animarlo todo el fin de semana. A ver si hay suerte. Tendré que buscarlo en las redes sociales, pero la verdad, no, creo que ni lo tengo. La verdad es que con las coñas de la tía hoy, mira que se habló de Joaquín. Ya le puede enseñar los directos a los patrocinadores que mira, dientes de Jorge. Joaquín Pérez, 106, volante, piloto estrella el de Barracuda Racing 360 en el Rally de Coruña, gracias, que desconocemos su nombre porque no lo quiso revelar. Rally de Noia. ¿Quién será el piloto? Ya sabéis, si vuestro piloto favorito queréis que sea la estrella, ya sabéis, buscar la cámara de Barracuda Racing y a animar. Dos. Ya te decía yo que venían dos. Pues nada, tendremos que darle entonces un poco de difusión a Prado Competición. Quique, pregúntale si tiene una tía como Joaquín, animar, y ya ves. Ya falta el otro 205. Mira. Ahora va a venir el... Por lo que decían por los grupos de WhatsApp, sí que estaba. Vamos a ver si en Noia puedo estrenar yo las evoluciones también de la retransmisión. Soy como Aston Martin, el año va de evoluciones. A ver si nos ponemos en cabeza en los streamings. Nos pondremos en cabeza en visitas en esto de los streamings. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué opináis? Vuestra opinión cuenta. Nada, próximo piloto estrella, Juanma para que nos derrape más. Esta zona no era para derrapar, pero bueno, hay que ponerlo ahí arriba a Juanma para que nos derrape, nos haga espectáculo.
es ahora? ¿En el polo? Dicen que reventó el coche a Ordóñez Sí, que estuvo. después de pasar aquí. Aquí el polo pasaron, ¿no? Siguiente tramo. Putada. Óscar, lo intenté, tío, lo intenté buscarlas, pero ahora con el tema este, que no se pueden llevar azafatas a ningún lado, estamos jodidos. A ver si para verano estamos. Pero ya te digo, está complicado que ahora no se pueden meter patas. Creo que ya empieza a fallar otra vez la imagen, joder. No puede ser un pequeño orgura en el zoom. Mucho trabajo en la cámara. Para el año, buscar otra canal. JJ, aún no estamos en cabeza, creo, ¿eh? Estamos en cabeza por... Pero bueno. Aitor, creo que va a estar complicado eso. Creo que ya tiene bastantes amigos pidiendo. Uno más uno, cuatro, ¡vamos! Ah, te acabo de romper, te acabo de romper. Ahora lo pasó, antes venía de atrás. No estaría mal que Chema se fijara en mis directos y oye, en la siguiente evolución ya ponemos patrocinadores. Alguno aparecerá. Pero se corta, falla o se corta, se escucha nada. Fallando la cámara ya. La cámara no, la cobertura, creo. Al llegar a la hora, hoy está... Está en plan de no trabajar. Creo que la tablet, al pasar la hora, se complica la... No, lo que pasa es que yo solo tengo un ramo solo. Es diferente a lo que hacen ellos. Yo al final tengo una cámara, estoy en un sitio, solo lugar con vosotros. Poder poner ahí los tiempos, pero eso creo que también me va a influir luego en la retransmisión. Más va a tirar de los datos y más va a fallar. Ay, tengo que probarlo, a ver si funciona. Y si lo pongo ahí en pantalla, al final los quita a vosotros. No sé cómo lo veis. Habría que probarlo y ver. Pero no sé contar mucho por aquí que nos copie. Es que
enfoca ni la cámara. Tenemos falta de luz. Nada, si esto empezamos a ver que falla, pues nada. Lo dejamos ya aquí por hoy. Vamos a seguir un poquito, pero si vemos que falla mucho. El dono es el mejor de todos. El Toledo. Eres la única, siéntete mal. ¿Qué nos hablamos? Siéntete mal. Siéntete mal. Siéntete mal. Siéntete mal. ¡Hola! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bajo! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! Copiloto. Hostia, si llego a ese nivel, cuidado. A ese nivel entonces ya os hago los rallies todos, los tramos. Vamos a ir ahora cuando acabe para el barrio de la Flores. Agradecido tengo que por estar ahí. Pues nada, ya estáis ahí 88 personas conectadas. La la que trajo el dono, que lo vimos entre todos. Y ahora acabamos de ir hoy en banco para 15 horas a pillar una botella. Ahí habla este reviento, Rubén. Ya te digo, David. Sí, sabes a lo que me refiero, venga. Y el tema es ese, que ahora ya en los días previos a la carrera, pues hay gente que ya pregunta si voy a hacer directos, si no. ¡Ay! ¿Qué vas a hacer luego? Hay veces que sí lo sé, y el problema es la cobertura, y no me gusta mucho anunciarlo primero, porque basta que lo anuncie para que llegue al sitio y no tenga cobertura y no pueda hacer nada. Sí me gustaría anunciar, pues, tal día, tal rally, pues, directos a esta hora y hasta ahora. Calla, es verdad. No te calles. Es el tema de cobertura. Ya no se graba casi nada. Vamos a grabar a Melissa y creo que nos vamos. No es factible. Siento por los que nos quedan sin grabar, pero es que no se ve nada. Ya no se ve nada de nada. Porque, escucha, ella me dijo, le empezó a decir a mi amiga, no sé qué, tú estás amargada porque ahora tengo novia y no te folla a ti, no sé qué, y después de eso le empezó a culpar. Sí, el 87. Problema que no grabado.
aquí me... Intensidad poco. Instalamos el set, le damos 100% aquí. Intensidad, ¿no? Ahora nos van a atacar los mosquitos. Ya me cuesta enfocar. 87 que nos lo pidió aquí una pescadora. De los pilotos. Hostia, pero cuidado, Se ve el coche, tío. Pegamos. Coche, tiene. Cállate la puta. El último. Hostia. En plan así. ¿Qué pasa? ¿Qué va? Yo soy el chivazo que dice ¿qué pasa? Son mosquitos. Pasa a Rosa y os Marbellas. Igual que ahí Venga, antes no, tío. No, Kike, tercero en el... ¿Dónde vamos yo? 12 ¿Dónde sin quieras? A salir. mí me da igual. Aquí es de los sitios. Vamos a dejar todo porque ya no se graba nada. Me cae ni enfoco, pero no hace nada. Así. De la pantalla todo el día. Vaya, creo que el siguiente es Noya, así que nos veremos por Noya. Ni enfoca. Nada. Y lo dicho. Buenas noches, que tengáis un buen fin de semana para el rally de Noya. Hola Lucía. Vamos. Un saludo a todos y que tengáis muy buen fin de semana.